por la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, en México, UAM, y profesor de la misma casa de estudios. Es profesor del máster, como le dije, en la Universidad de Barcelona, y es delegado de la Asociación por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, ADIA, Le doy en la México. palabra a Tom. Sedano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación. Bien, en realidad a mí me toca una doble participación. No es que goce yo de ningún privilegio, simple y sencillamente que mi intervención se va a abocar a dos puntos. Por un lado, la presentación del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, en la cual seré breve, pero preciso en lo que se tiene que decir. Y la segunda intervención, que ya es referente a la ponencia que esta tarde-noche les presento y que sin duda va a dejar mucho a la reflexión, no solamente por las temáticas que ya han desarrollado los que me antecedieron en el uso de la voz, sino por la temática que vamos a presentar para el cierre de esta presentación, ¿no? Así es de que, refiriéndome pues, por principio de cuentas, me gustaría agradecer a título personal y desde luego, pues como portavoz del director del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, que estoy seguro muchos de ustedes conocen y que es el doctor Carlos Villagrasa Ecaide, agradecer la invitación a este seminario internacional de Derecho de Familia e Infancia que organizan nuestros amigos de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos, EFAJA Lima, dignamente, por supuesto, representada por su director, el doctor José Antonio Neira Flores, con quien nos une ya no solamente un vínculo profesional desde hace algunos años, sino un vínculo de amistad, así es de que muy agradecido por la invitación. Como integrante del claustro de profesores del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, es a mí motivo de honra observar cómo nuestros egresados, que me han antecedido en el uso de la voz, van posicionándose profesionalmente y alcanzan capacidades como las hoy mostradas, para hablar de temas sobre todo tan sensibles como es la infancia. El máster se ha caracterizado por brindar una formación de la más alta especialidad profesional. No es producto de la suerte que precisamente este año se encuentre abierta la edición número 23, donde por cierto ya se encuentran matriculados varios profesionistas, no solo del derecho, debo aclarar, sino de las más amplias gamas existentes de profesiones. El máster se imparte desde una visión multidisciplinar para profesionistas como abogados, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, entre otros, ¿verdad? Porque está abierto a cualquier profesionista que esté interesado en el manejo de estas temáticas de derechos de la infancia y de la familia. Debo resaltar, por otra parte, que aún en la contingencia de salud que aqueja al mundo entero, el máster ha sido adaptado sin perder la calidad y la calidez que nos merecen cada uno de ustedes y nuestros estudiantes. No es un sistema abierto, debo aclarar, ni a distancia, porque nuestro trato seguirá siendo personalizado, aunque de momento, por supuesto, tendrá que ser virtual, ¿verdad? No menos importante es comentar que este año el máster, a través de las gestiones realizadas por el doctor Villagrasa, cuenta con una obra recién publicada que contribuirá a la formación de cada uno de nuestros alumnos y que desde luego también podrán adquirir cualquier profesionista interesado en la materia de infancia. Finalmente, creo que no puedo dejar de mencionar que como delegado de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, ADIA, es un verdadero honor coincidir con la doctora Jiménez, presidenta de Proyecto Ángel México, con quien hemos tenido oportunidad de coordinar varios eventos académicos, entre ellos algunos precongresos mundiales por los derechos de la infancia y la adolescencia, que coordinamos desde ADIA en distintas partes del mundo y que lamentablemente este año hemos
tenido que suspender nuestro Congreso Mundial a realizarse en Córdoba, Argentina, y posponerlo hasta el próximo año en aras de salvaguardar la salud de todos y cada uno de los que quisieran participar en él. Reitero mi agradecimiento finalmente al doctor José Antonio Neira por permitirnos participar en este evento organizado por EFAJA y auspiciado por el Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADIA. Muchas gracias por ello. Bien, siendo esta, digamos, la breve presentación del máster, sí me gustaría compartir con ustedes ahora en pantalla, tan pronto me permita la carga del material, la presentación PowerPoint que he preparado para esta tarde y que estoy seguro será de mucha utilidad, la cual, por supuesto, voy a dejar en poder de EFAJA para que puedan en un momento dado accesar a ella y, de ser útil, pues bueno, adelante, ¿no? Poderla tomar. Nada más, por favor, mientras puedo contar. Un segundo, por favor. Aún no se ve, ¿verdad? Un segundo, por favor. ¿La proyectas desde ahí? Bien, me van a hacer favor de proyectarla. Ya está, ahora sí se visualiza. Bien. Ahora ya se visualiza, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pues fíjense que esta tarde, en este Seminario Internacional de Derecho de Familia e Infancia, vamos a platicar un poquito sobre la violencia digital que ya más o menos quienes me antecedieron en el uso de la voz han estado platicando, pero también vamos a hablar un poquito sobre la vulneración del derecho de intimidad de niños, niñas y adolescentes. Estoy seguro que al menos en estas dos expresiones, los que nos dedicamos al estudio del derecho, no tendremos duda de qué estamos hablando, violencia digital y derecho de intimidad, pero sí que a lo mejor, y ya lo decía el doctor Neira cuando arrancamos este evento, la palabra, que digamos en estricto su pronunciación es sharenting, pero como dirían en redes sociales, estamos en México, así es de que vamos a llamarle sharenting por esta ocasión, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta figura, de este fenómeno social que se está presentando a lo largo y ancho del mundo, porque realmente es un fenómeno que está impactando a toda la sociedad mundial y sobre todo porque se hace a través de las redes y pues como sabemos Internet realmente tiene impacto en todo el mundo. Me gustaría empezar por principio de cuentas con una primera reflexión o una frase. Fíjense que esta frase puede tener muchos significados, pero desde luego no es objeto de mi intervención hacer una reflexión profunda ni filosofar, porque finalmente entiendo que ya a lo mejor vienen un poco cansados de que ha sido una jornada larga pero muy fructífera, pero creo que es importante que hablemos de ello al respecto. Dice la frase, siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Pues bueno, a mí, desde luego que la primera reflexión que me viene es que la infancia no es eterna por más juventud
que queramos tener. Así es de que tarde que temprano esa infancia abre una puerta y nos vemos inmersos desde luego en el futuro. E incluso hay cosas que de nuestra infancia vamos olvidando, porque nos vemos inmersos en esa vida cotidiana que nos obliga al trabajo y que ahora nos expone de manera crítica al encierro, porque también estar encerrado nos genera un problema. Pero lo cierto es que esa apertura de la puerta hacia el futuro va dejando atrás muchos recuerdos. En realidad, yo creo que me vienen a la frase algunas mentes que a veces la gente mayor me decía, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, y que decían, aprovéchalos ahora, porque los hijos crecen muy rápido. Cuando ya son un poco más grandes te dicen, aprovéchalos porque pronto se van, pronto vuelan del nido. Así es de que bajo esas expresiones populares y tan del dominio público, yo creo que por eso los padres hacemos hasta lo imposible por acumular una serie de recuerdos que desde luego van desde pues, las fotos que pueden ser parte de un festival y evidentemente estas fotos que al menos en mi tiempo, ¿verdad?, se atesoraban guardándolas dentro de un álbum y que estoy seguro que muchos de ustedes en casa podrán constatar que sus padres aún guardan esos álbumes llenos de fotos y de recuerdos, como no queriendo dejar ir la infancia, porque es una etapa hermosa para la gran mayoría de nosotros y que no queremos olvidar, ¿verdad? Así es de que muchos de estos recuerdos se quedan guardados en ese álbum y salían de repente, sobre todo cuando venían los tíos, las tías a visitarnos a casa, y los papás pues no dejaban de presumir, ¿verdad? Y mostraban nuestras fotos, incluso aquellas que nos causaban hasta cierto punto vergüenza porque nos veíamos cohibidos, vestidos de alguna manera en algún festival de escuela, pero no pasaba de eso, de a lo mejor una burla momentánea de parte de los primos o de parte de los tíos, que al final de cuentas se iban y el álbum se guardaba nuevamente para empolvarse y sacarse en la próxima visita. Pero claro, esto era en mis tiempos. De hecho, hace no mucho en casa de mis padres tenía yo oportunidad de visualizar y vaya que revivo unos recuerdos y que le hacen feliz, pero también hay fotos que dices, con esta foto precisamente fui víctima de burla de muchos de mis familiares, ¿no? Afortunadamente, para los que pertenecemos a esa época donde las fotografías se acumulaban en álbumes, pues bueno, pues en realidad parecía que todo quedaba en el olvido y empolvado. Pero vivimos en una nueva era y como han comentado los que me antecedieron en el uso de la voz, pues la era digital nos llevó a nuevos escenarios. Así es de que, pues, en realidad, las fotografías, aquellas que incluso eran en blanco y negro, se convirtieron en fotos de color. Pero no solamente eso, sino que se convirtieron en videos que, pues en realidad, podemos repetir tantas veces como queramos. Estas imágenes que ven ustedes aquí son, digamos, las imágenes que en una expresión de actualidad se denominan virales, ¿no? Yo creo que muchos de los que observan ahora la pantalla podrán dar testimonio de que estos niños son más famosos que cualquiera, incluso de los ponentes que pudiera haber tenido en faja en toda su trayectoria, o que cualquiera que haya pasado por la Universidad de Barcelona. Y ellos a su corta edad, en realidad, se han convertido en figuras públicas. Ustedes recordarán probablemente a este niño que su expresión indica llanto y que se negaba de alguna manera a ir a la escuela
y se viralizó por su expresión aquella, ¿no? De la escuela no la inventó Dios, no la creó Dios. Seguramente fue un señor que está loco y aunque a lo mejor muchos podríamos coincidir en su momento cuando éramos niños en esta expresión, la verdad es que la difusión de la imagen del video se convirtió en viral y en poco tiempo resulta que en realidad mucha gente, insisto, en todo el mundo pudo observarla. En la parte superior ustedes verán a un niño filipino que a su corta edad toca la batería de manera espectacular. Evidentemente, los padres buscan en un momento dado hacer notar cómo su hijo es un superdotado, ¿verdad? Es un hombre, un niño privilegiado. Pero también tenemos el caso, y ustedes lo observan del lado izquierdo de la pantalla, este niño mexicano, por cierto, que es el TikToker más pequeño que existe, yo creo que en México y no sé si en el mundo, y que lleva por nombre Logan. Bien, cada uno de estos niños se ha hecho viral, es decir, su imagen ha alcanzado récords que, insisto, a veces no alcanzan otras personas dentro de las redes sociales. Pero en realidad ese no es el problema. Muchos de ellos han sabido, a través de una actitud resiliente, conforme crecen, afrontar ese tipo de publicaciones y sacar provecho de ellas. Pero lo cierto es que muchos de ellos no. La diferencia, digamos, entre lo que pasaba con aquellas fotos de la antigüedad que se agrupaban en un álbum de fotografías con las que ahora se suben a redes sociales, es que en sus tiempos solamente los veían los tíos y los primos, y hoy por hoy lo mira cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Y lo peor de todo es que Internet no tiene, pese a los derechos que hemos logrado consagrar en varias legislaciones, algo que se llama olvido digital. Así es de que, pues, de alguna forma, el colocar estas imágenes o colgarlas en redes sociales, pues nos ha puesto de algún modo en alerta o ha encendido los focos rojos para tratar de entender que subir fotografías de menores de edad se convierte en un riesgo latente, en un riesgo de violencia digital que ahora en un momento vamos a tratar de definir. Bien, habiendo aclarado lo relativo a Logan, yo creo que ahora tendríamos que comentar por qué es preocupante cómo estos niños en realidad son expuestos de manera increíble, porque como ven ustedes ahora en la imagen, en realidad, ¿qué pasa en Internet durante un año? Bueno, un año, pero un minuto específicamente. Fíjense que en realidad esta gráfica lo muestra de manera, a mí me asombra, me espanta, ¿no? Solo por mencionar un caso, ¿no? Durante 2019, en un solo minuto, en 60 segundos, se tenía 1 millón de registros en Facebook. Entre movimientos, entre subir fotos, entre likes, entre todo este tipo de cuestiones. Así es de que creo que en realidad, pues lo que vamos observando es que las imágenes que subimos de los menores normalmente son expuestas, increíble, ¿no? Potencial. Ya no hablemos de YouTube, donde cada 60 segundos se reproducen 4.5 millones de videos. Y así podemos ir contando. Miren, es increíble.
41.6 millones de mensajes en WhatsApp y en Messenger durante 60 segundos. Y ello implica incluso el compartir este tipo de videos, de fotografías a través de los denominados memes. Y pues obviamente hay una sobreexposición de la imagen de niños, ¿sí? Que pues en el mejor de los casos pasarán a la historia causando risa, pero que muchas de las veces, como lo refería en su momento la doctora Jiménez, son víctimas, ¿sí?, de depredadores existentes en la red y que, pues bueno, no podemos negar que tenemos esa problemática, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos que debemos aclarar es que precisamente TikTok se ha convertido en una de esas redes que rompe con todos los esquemas. Fíjense bien, desde el 2016, más de 2.000 millones de personas han descargado esta aplicación, desde luego para usarla, no para tenerla nada más en el celular ocupando espacio. Así de que pido que hagan un comparativo. 2.000 millones son prácticamente los niños que existen en el mundo. 2.200 millones aproximadamente de niños en el mundo. Pero habrá que tranquilizarnos un poco porque tampoco de esos 2.000 millones son niños. Estamos hablando de que el 22-23% forman parte o siguen esta red de TikTok menores entre los 13 y los 17, casi 18 años. Hasta aquí, por supuesto, pues esto podría presentarnos un escenario claramente de preocupación, pero estas fotos no suben solas. Así es de que aquí es donde entra la figura del sharenting, como ustedes decidan, no hay ningún problema, que es un fenómeno social. Y es un fenómeno social que rompe con todos los esquemas. Por eso incluso algunos se han atrevido a decir que el sharenting es la nueva generación que están haciendo precisamente en las redes sociales. Nos consta, y yo creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio, de parejas, sean matrimonios o uniones libres, como se les decía llamar, que apenas están esperando bebé, y el primer ultrasonido que se practican, incluso ahora en 3D, inmediatamente va a parar a las redes sociales. Esto es inaudito. Yo entiendo, y desde luego, porque lo he experimentado, soy padre, y desde luego cada uno de mis hijos me ha generado una emoción que quisiera yo gritarle al mundo. Pero por supuesto que esto, de alguna manera, es parte del fenómeno. Si esto haces a través de un ultrasonido que pocos sabemos incluso interpretar, no le vemos forma de nada al bebé en ese momento, pues la verdad es que cuando nacen, apenas tiene unas horas de nacido y ya existe una foto de él o en redes sociales, o puede ser a través de WhatsApp, o puede ser en cualquiera de estos mecanismos de difusión tecnológica que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué es el sharenting? Pues bueno, con todo esto que les he venido platicando, en realidad es una práctica donde tanto el padre como la madre, o uno u otro, o de manera simultánea, regularmente suben a redes sociales publicaciones o hacen publicaciones donde comparten información detallada de su hijo, que si está en gimnasia, que si juega fútbol, que si salió del colegio, que mención honorífica, que está, y lo hacemos todos. Y en realidad no significa que yo desapruebe la práctica, porque yo desde luego también tengo muchas cosas que compartir de mis hijos y lo he hecho, pero por eso, ante el fenómeno social del sharenting, está sucediendo que hay muchas recomendaciones
para no hacerlo de manera inadecuada o poner en un amplio rango de vulnerabilidad a nuestros hijos. Así es de que este fenómeno social, de alguna manera, pues, ¿qué problema puede representar? Si se trata de mis hijos, si estoy feliz, si estoy contento porque ha desarrollado ciertas habilidades que no cualquiera tiene, por supuesto que soy un padre orgulloso y quiero, desde luego, compartir esa alegría con los demás. Bueno, pareciera que no hay conflicto, pero en realidad hay un problema ahí focalizado en un cruce de derechos entre los derechos del niño y los derechos del padre. Por principio de cuentas, digamos que uno de los derechos que se violenta dentro de la publicación de fotos de niños o del denominado sharing, pues en realidad es la vulneración o la violencia del derecho a la intimidad. Y, en segundo lugar, la violación, ¿sí?, del derecho a la identidad digital. Eso por cuanto hace a los derechos de los niños, pero por cuanto se refiere a los derechos de los padres, se dice que en realidad ellos lo hacen en ejercicio de su libertad de expresión. Y esto pudiera parecer aceptable, pero ahora vamos a ver. Y otro de los derechos que, digamos, entra al juego es precisamente el derecho de los padres a construir su propia identidad digital. ¿Por qué? Porque compartir ciertas habilidades de nuestros hijos, ciertos logros, pues nos da un estatus dentro de las redes sociales que nos permite sentirnos orgullosos, ¿no? E incluso presentar una imagen que en muchas de las ocasiones puede ser no del todo cierta, incluso falsa, pero presentar una imagen de que eres una persona exitosa porque no solamente profesionalmente estás sobresaliendo, sino que tus hijos son buenos muchachos, como diríamos, ¿no? Entonces, hay un cruce, hay un conflicto, hay un choque entre estos derechos de los niños y de los padres, y que si Chaimovic tenía razón o tiene razón respecto al interés superior del menor o su concepción del interés superior del menor o del niño, se dice que cuando, para entender este interés superior como principio, como derecho, como lo ha hecho la Observación General 14 de 2013, en realidad habría que ponderar que cuando chocan los derechos del niño con los de un particular, necesariamente deben prevalecer los del niño. E incluso si chocan los del niño con los del Estado, deben prevalecer los derechos del niño. Eso es el interés superior, a decir de esta persona. Luego, entonces, si esto fuera cierto, tratándose del sharing, lo que debería imperar es el derecho a la intimidad de los niños y su derecho a la identidad digital. Pero, desde luego, no hay regulación específica al respecto. Y digo específica porque sí que hay normativas que pueden aplicarse de manera supletoria para llevarnos a construir un marco normativo relacionado con esta figura jurídica. Bien, en todo caso me encontré esta frase por ahí en redes sociales también, que hago mía en el sentido de expresarla, pero desde luego tendrá sus derechos de autor. No pude encontrar de quién era, pero dice: nuestra responsabilidad parental consiste en que cuando nuestros hijos sean adultos, se sientan cómodos con la huella digital que hemos dejado de ellos en redes sociales. Esto es por lo que les decía, porque en realidad el olvido digital llega, pero a veces llega muy tarde, ya que fuiste expuesto. Entonces, si vas a publicar fotos de tus hijos, asegúrate que la huella digital que dejes sea precisamente algo que les haga sentir bien consigo mismos. Pero muchas de las veces utilizamos precisamente las redes para publicar incluso situaciones que son, pues, hasta cierto punto graciosas y que terminan convirtiéndose en imágenes de memes que no reclaman derechos de autor, pero que sí, desde luego, circulan por todas las redes sociales, ¿no? Ahora,
en realidad, estas publicaciones que realizan los padres respecto a las imágenes de sus hijos acarrean consigo una violencia digital, y ya lo decía yo, ya sea del derecho a la intimidad o del derecho a la identidad digital. En todo caso, conceptos hay muchos, pero tampoco es difícil suponer o intuir qué es la violencia digital. Pues bueno, aquella que se da precisamente utilizando las nuevas tecnologías de la información, ya sea a escala local o global. Y este es un concepto que desde luego hemos sacado de algún tratadista español, pero que abundan los conceptos de violencia digital y que además, como ya he dicho, son bastante intuitivos, es un concepto bastante intuitivo como para que podamos nosotros incluso crear nuestra propia definición. Dicho de esta manera, entonces, la violencia digital acarrea de alguna forma problemáticas al derecho de intimidad. Esto es porque, pues, definitivamente se presentan situaciones que a lo mejor deberían quedar en casa. Ahora lo ampliamos. Y el derecho a la identidad digital, que ahora también vamos a ampliar, es crear una huella digital aun cuando nuestro hijo no nos lo pide. Es decir, aún no nace y ya hay circulando en redes sociales una foto precisamente del ultrasonido. Eso es construir una huella digital. Y el primer día de nacido y todo, y el niño ni siquiera ha pedido. Entonces, mucho cuidado con la violación a estos derechos. Ahora, en realidad, podríamos presentar varios casos. Comento rápidamente. En 2017, en Maryland, en Estados Unidos, se presentó este caso de los Martin, que a través de un canal de Facebook denominado Daddy of Five, presentaban de manera cotidiana videos donde jugaban bromas a sus hijos. Estas bromas, de alguna manera, a veces parecían demasiado pesadas. Desde luego, cada uno tenemos nuestra propia visión de las cosas, pero ellos consideraban que en realidad lo hacían pues a manera de entretenimiento y que de ninguna forma dañaban en lo absoluto la situación de sus hijos. Hacer pública la reacción ante el susto que se llevaban, el enojo o la ira que presentaban en su momento o la preocupación, es una flagrante violación al derecho de intimidad del niño. Pero peor aún, en realidad, esta pareja fue denunciada por varias personas que seguían el canal y los acusaron de maltrato infantil. De tal manera que ustedes lo saben, en Estados Unidos, pese a que es el único país que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pues en realidad fueron llevados a juicio y al menos 2 de los niños fueron retirados de la guardia y custodia de estos señores y dados en guardia y custodia a la mamá biológica de ellos. Es que, digamos que este era su segundo matrimonio de este hombre. Así de que ahí podemos observar claramente una flagrante violación al derecho a la intimidad y obviamente que acarreó consecuencias nefastas. Desde luego la gente se disculpó, los padres se disculparon públicamente, pero el daño estaba hecho y la sentencia no pudo ser echada atrás. No sobra decir que en realidad, y ustedes lo saben, quienes manejamos un canal de YouTube o manejan un canal de YouTube, normalmente tienden a la monetización. Es decir, ganan dinero por el número de reproducciones o de vistas que tiene. Así de que esta gente ganaba dinero subiendo las imágenes de sus hijos a través de videos donde exponían su intimidad. Y es que pues, las redes sociales han servido de alguna manera para esto, pero no significa que las redes sociales sean nefastas per se. Yo creo que más bien habría que pensar que también hay otros casos, como el que pueden mirar ahora en pantalla. También en 2017, solo que ahora en Londres, este pequeño, que lamentablemente murió, el pequeño Charlie, es un niño que nació con un problema
que técnicamente no podría yo ni siquiera pronunciar porque no soy médico, pero sí que tenía un problema que solamente 17 niños en el mundo presentaban. Bueno, ahora 16, ¿verdad? Seguramente va disminuyendo la lista porque es una problemática de la cual pues no pueden salir. Su enfermedad normalmente los lleva incluso a una muerte cerebral. De tal forma que este pequeñín pues fue intubado y se mantenía vivo pues a través de pues, respirador artificial. La imagen se hizo pública, pero claro, esto fue con otra intención. Esto, digamos, no es una violación a la intimidad, sino más bien un grito desesperado de los padres por crear algo que se denomina crowdfunding. Este crowdfunding es precisamente un mecanismo que existe en Internet que a grosso modo nos ayuda a recaudar fondos para algún propósito en específico. Los padres evidentemente estaban desesperados por mantener a su hijo vivo y alguien en Estados Unidos les ofreció precisamente la posibilidad de un tratamiento experimental. Precisamente a través de redes sociales comparten estas imágenes de ellos en particular pidiendo el apoyo y pues bueno, en realidad llegaron los apoyos, pero hubo un conflicto con el Poder Judicial, quien ordenó que se desconectara al menor, pues no veían caso el mantenerlo sufriendo si no tenía esperanza de vida. Los padres han dado batalla legal, pero finalmente el pequeño Charlie pues murió insisto, vemos aquí un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser muy útiles. No necesariamente hay que satanizarlas, ¿no? Bien, eso por lo que hace el derecho a la intimidad, pero por el otro lado, tendríamos que hablar de la identidad digital, y esto explico también rápidamente. Ustedes sabrán que el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño hace referencia precisamente a este derecho a la identidad y que de alguna manera vinculamos no solamente con el nombre, sino con la filiación que se nos otorga acorde pues, con nuestros padres, ¿verdad? Una nacionalidad también, por supuesto, y habrá que decirlo, un sexo que en muchos países ya está desapareciendo de las actas de nacimiento, precisamente porque hemos entrado en la dinámica de la posibilidad de la infancia trans. Desde luego, no todos los países han estado de acuerdo en ello, pero sí que se está trabajando, ¿no? Bien, la identidad entonces es un derecho del niño, pero como diría por ahí algún tratadista, la vida hoy por hoy, se vive offline y online. Y entonces, cuando se trata de offline, hablamos del derecho a la identidad que consagra el artículo 8 de la Convención. Pero cuando estamos online, hablamos de una identidad digital. Bien, la identidad digital tiene dos dimensiones, por así decirlo, una personal y una social. Como ustedes pueden observar en las diapositivas, en realidad la dimensión personal la construye uno mismo. ¿Cómo? Pues dándole like a algunas publicaciones, realizando alguna actividad en la ley, en la red, perdón, haciendo comentarios. Lo que decimos, lo que hacemos nos define dentro de la red. Y eso pudiera ser que a lo mejor no es del todo cierto, en realidad, ¿no? Pero, insisto, normalmente el término es estanquea a una persona dentro de su Facebook y te darás cuenta más o menos cómo piensa, en qué cree, en qué no cree, qué formación tiene. Entonces, todo ese ámbito personal lo construimos nosotros, pero en el caso de los bebés, como la que ven ahí, pues en realidad no construye una identidad digital, se la están construyendo sus padres. Ahora, por cuanto hace la dimensión social de la identidad digital, digamos que tiene dos ámbitos. Por un lado, el hecho de que normalmente somos influenciados y normalmente le damos like a todo aquello que nos gusta. Publicaciones filosóficas,
o a lo mejor chistes, o a lo mejor cualquier cosa. Lo cierto es que esa influencia que recibimos de parte de otros forman el aspecto social. ¿Y por qué no decirlo? Hay gente que también se convierte en influencer, vamos a llamarlo así, y entonces mucha gente lo sigue y cree en lo que dice y cree en lo que publica. Eso es la identidad digital, pero en el caso, digamos, de los niños, lo que podemos observar es lo siguiente. El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño señala que los padres somos responsables de brindar dirección y orientación a nuestros hijos. Pero la verdad es que pareciera que no lo hemos entendido. Y no lo hemos entendido porque nos empeñamos en ser propietarios de ellos. Y entonces, ¿por qué no voy a subir una foto si se trata de mi hijo? Yo podría hacerlo. Entonces, la visión que tenemos es todavía hasta cierto punto fuera del nuevo paradigma de la Convención, que es precisamente el niño como sujeto de derecho. Dicho de otra manera, vamos con una bandera, pero actuamos de otra forma, ¿no? Así de que cuando actuamos como propietarios, anulamos precisamente la esencia personal y social de los niños o de nuestros hijos en particular. Pero como diríamos en física, ¿verdad? La tercera ley, si no mal recuerdo, a toda acción corresponde una reacción. Bueno, todo efecto tiene una causa. Y esto yo lo puedo observar y lo voy a decir con mucho respeto porque desde luego a veces no estamos acostumbrados a oír que alguien disienta del contenido de la convención, ¿no? Pero bueno, fíjense que la convención tiene un pequeño problema, sobre todo a 30 años de su firma o apertura firma, y es que definió al niño como un ente biológico, pero se olvidó, ¿sí?, de que es un ente también psicológico, social e incluso político. Así es de que, de alguna manera, como lo planteó como sujeto de derecho, pero biológico, y además ancló el concepto del niño al de la autonomía progresiva, pues entonces, de alguna manera, la autonomía progresiva nos ha hecho creer que los niños no pueden ejercer sus derechos, sino que somos los padres los que debemos actuar por ellos. Y esto es un grave error, pero insisto, propiciado precisamente por el contenido de la convención. No estoy diciendo que sea obsoleta la convención de ninguna manera. Es el mejor de todos los instrumentos jurídicos que pudiera haber. Pero necesitamos, desde luego, ponerle un tachecillo, ¿verdad?, en algunos aspectos y deconstruir lo que hemos construido como concepto de niño para reconstruir y hablar ya no de niños, sino de nuevas infancias, porque claramente en el discurso decimos algo y en la realidad hacemos otra cosa. Entonces, esta discordancia entre lo que decimos y hacemos nos deja en claro que es necesario reajustar el concepto de niño, no diría tanto como eliminar el concepto de autonomía progresiva o capacidad progresiva, sino más bien de ajustarlo y dejar de utilizarlo precisamente pues como pretexto, porque en función de la autonomía progresiva se cometen las peores arbitrariedades del mundo jurídico. En fin, desde luego es una reflexión muy personal que me gustaba compartir con ustedes. Ahora, finalmente, yo creo que es importante que sepan de esta situación cuando no algunos de ustedes ya lo conocen. Recién en el mes de mayo de este año, una abuelita fue condenada a borrar fotos de su Facebook, ¿sí?, de sus nietos. Esto sucede en Países Bajos, específicamente en Holanda, donde un tribunal ha condenado precisamente a la abuela a bajar las fotos de Facebook y alguna otra red por ahí que no recuerdo ahora el nombre, pues de sus nietos, porque se considera que violentaba particularmente la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, pero más bien el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Explicaré brevemente no la sentencia, sino los puntos neurálgicos.
fíjense que en realidad este reglamento habla de que, por ejemplo, la protección de datos involucra todos aquellos datos que te hacen identificable, ¿sí? O te identifican como persona. Es decir, la imagen que ustedes ven ahí, dirán, pues bueno, ¿quién sabe quién será? No hay mayor dato. Pero si ustedes miran la cámara y ven al de la voz, desde luego que van a decir, bueno, a lo mejor no me acuerdo del nombre, pero es el ponente. Entonces, hay datos que de alguna manera nos identifican y de alguna manera nos exponen. Esto de la Europea en materia de protección de datos claramente establece cuáles son los datos que de alguna manera se deben proteger, pero en ninguna parte hace referencia a la protección de imágenes. No lo refiere, pero sí que refiere que, por ejemplo, los datos, la protección de datos o la publicación de datos es lícita cuando hay consentimiento. Y por ahí creo que el artículo 8º también del reglamento establece que si el menor tiene 16 años puede dar su consentimiento para la publicación. Y si es menor, debe tener el consentimiento por parte de quienes ejercen la patria potestad o sean tutores. Lo que yo quisiera resaltar de esta situación es que, número uno, acabamos de decir que el sharing en realidad normalmente lo ejercen los padres subiendo fotos, pero claramente también los abuelos. También los abuelos pueden incurrir en este fenómeno social. La sentencia deja en claro que al menos en Europa y específicamente en Holanda, cosa que no es raro tampoco porque sabemos que el sistema jurídico holandés nos avanza en muchos aspectos, en realidad pues resulta que condenan a la señora a bajar las fotos y si no las baja es una multa de 50 euros por día hasta alcanzar una multa de 1.000 euros. Esto ha sentado un precedente muy interesante, no solamente en aquel país, sino para toda la Unión Europea y desde luego que debemos mirar desde América esta resolución para empezar a tener un control sobre la publicación indiscriminada de fotos de menores de edad que son expuestos muchas de las veces a situaciones indebidamente. Es una sentencia por demás interesante. En honestidad traté de conseguirla, pero apenas conseguí unos puntos que me permití ahora compartir con ustedes. Pero yo quisiera hablar ya nada más rápidamente, por último, de que en el caso de México, México cuenta con una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes que data del 2014 y que habla precisamente que la protección de su intimidad o su privacidad involucra la no difusión de imágenes. Así es de que, como verán, vamos avanzando en la temática. El fenómeno está ahí presente y es muy grande, es prácticamente imparable, pero necesitamos los países tomar conciencia de que la exposición o sobreexposición de nuestros hijos o de menores en las redes sociales puede acarrear problemas desastrosos. Ya nada más a manera de conclusión, me gustaría plantear los siguientes 5 puntos. Por un lado, reforzar la idea de que el sharing como fenómeno social constituye en la mayoría de los casos una de las tantas expresiones de violencia digital. Grooming, ciberbullying, ciberacoso, bueno, cualquier cantidad de cosas de las que podemos hablar, ¿no? Pero el sharing específicamente es una de las conductas que puede ocasionar violencia digital, no en todos los casos, como ya lo hemos comentado. Número 2, el sharing es un fenómeno social, que no jurídico, porque todavía no tenemos reglamentación al respecto, y que no debe de ninguna manera estigmatizarse. Es decir, tampoco lo vamos a satanizar. Es entendible, los seres humanos tenemos cierta tendencia, pero sí requiere un tratamiento inmediato desde la ciencia jurídica.
no significa que no tengamos las bases sentadas, porque como ven en el punto número 3, las bases para su abordaje se encuentran precisamente en el derecho de protección de datos, en el derecho a la identidad digital y en el derecho a la privacidad, intimidad de niñas, niños y adolescentes. Es decir, ya tenemos un esquema construido. Ahora hace falta darle el impulso para empezar a regular este tipo de situaciones. Como número 4, yo les preciso que para garantizar precisamente el acceso, no solamente del derecho a la identidad digital, sino de cualquiera, la intimidad o protección de datos, es menester replantear el concepto de niño y empezar a hablar de nuevas infancias. Necesitábamos deconstruir lo que plantea la Convención y reconstruirlo para ajustarlo a la realidad que estamos viviendo. Y por último, para garantizar la condición del niño como sujeto de derechos, ¿sí? Es decir, todos sus derechos de la infancia, necesitamos, los que trabajamos en el área jurídica, entender que los derechos de la infancia son una rama autónoma del derecho. Solamente a partir de ese punto empezaremos a construir lo que es verdaderamente necesario y desde luego no quisiera dejar de mencionarlo porque los que me han antecedido en el uso de la voz han hecho hincapié en ello. Creo que en la construcción de la normativa jurídica, sea de Sherrington o de la que sea, es muy importante, por no decir indispensable, que los niños participen en la construcción, saber qué quieren, qué piensan, ¿sí? O qué dicen al respecto. Bien, pues en realidad no me resta más que agradecerles y por supuesto dejar a disposición de ustedes no solamente mis correos electrónicos, sino también algunas de las cuentas de Facebook para que pudieran, si tuvieran alguna necesidad de material o de temas, ahí están directamente. Voy a dejar en manos de Faja estas diapositivas también para quien considere que les son de utilidad. No omito decirles que también está el Facebook de ADIA y está el Facebook del doctor Carlos Villagrasa Alcaide, director del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, para que en lo que podamos apoyarles, con mucho gusto, cuenten con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, doctor. Doctor Joaquín Sedano. Hay algunas preguntas en el chat, voy a leerlas. La primera pregunta nos dice qué pasa si esta exposición a los medios la realiza un padre sin autorización del otro progenitor. ¿Esta podría ser una causal de violencia o de poder solicitar la custodia? Bueno, es que efectivamente no hemos logrado vincular la temática como violencia, como causal, digamos, para retirar la custodia de un menor. Necesitamos construir todo el marco normativo. Me queda claro que el publicar una foto sin el consentimiento de uno de los padres, cuando estos se encuentran divorciados, de alguna manera constituye una flagrante violación a la intimidad, una flagrante violación a la construcción de la identidad digital, pero insisto, esto es lo que existe dentro de las normativas de protección de datos y demás, pero no dentro de las legislaciones civiles o familiares. Así es de que habría que trabajar primero en la construcción del marco normativo de lo que es la violencia digital como tal, para vincularla a la legislación familiar o civil y entonces poderla invocar probablemente como una causa para retirar la guarda de custodia y entregarla al padre no custodio en un momento dado. Habría que ser muy cuidadoso, por supuesto, de que no sea una figura que permita utilizarse de manera deliberada o mencionada en aras de perjudicar al padre custodio, porque lo hemos visto también en otras figuras, como la alienación parental, que mucho se ha satanizado, pero que no podemos negar que también es un fenómeno social que está presente. Entonces, yo creo que primero habría que construir el marco normativo
precisamente de todas estas figuras de violencia digital cometidas por los padres, de cuáles son las condiciones y entonces vincularlo a la legislación civil o familiar, desde luego ajustada de cada país, ¿no? Bueno, desde luego que, miren, habría que aclarar varios aspectos y no es mi intención alargar más el evento, pero cuando hablamos de derecho a la intimidad y a la privacidad, normalmente tendemos a utilizarlo a manera de sinónimo y no es el caso. El derecho a la privacidad, digamos que es el concepto genérico que protegen generalmente las leyes como derecho fundamental, incluso constitucional. Desde luego, dentro del derecho a la privacidad va inmerso el derecho a la intimidad. Vamos, digamos que el derecho a la intimidad es el más íntimo de todos los derechos. Forma parte de la esencia, del aspecto subjetivo del ser humano. Ahora, es cierto que los padres normalmente exponen a sus hijos, aunque no en todos los casos, cuando publican o generan una sobreexposición a la intimidad. Pero también habrá que decirlo que tampoco es una cosa, insisto, que debamos a partir de mañana retirar de redes sociales todo esto. Simple y sencillamente necesitamos construir un marco normativo. Y si los abogados pocas veces entendemos que el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad no son lo mismo, con mayor dificultad lo van a entender los padres. Pero sí es importante precisar que los padres juegan un rol determinante en la protección de datos de sus hijos, ¿sí? Cuando suben fotos o incluso orientándolos y guiándolos cuando ellos deciden iniciar una vida dentro de las redes sociales y dejar huella digital. Esto es importantísimo. Los padres juegan un rol muy importante para evitar una violación a la intimidad. No todo es violación a la intimidad. Una simple foto no es una violación a la intimidad. ¿Por qué? Porque no refleja la esencia de ese ser humano. Tal vez podría ser una injerencia a su vida privada si lo haces desde la recámara y no pides autorización. Si a lo mejor saliendo de la alberca y no pides autorización. Entonces, habría que empezar por catalogar, por principio de cuentas, cuándo hay invasión a la privacidad y cuándo hay invasión a la intimidad. Y una vez que logremos esto, construir y, por supuesto, educar a los padres, porque, como lo dijo la doctora Pamela al inicio de esta sesión, pues los actualmente no somos nativos digitales, somos migrantes. Es más, a veces no sabemos ni cómo moverle a esto para una videoconferencia, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, hay un estudio incluso de la Universidad de Oxford donde, ¿qué creen? Que los niños aplican mejores medidas de seguridad a sus redes sociales que nosotros los adultos. Así es de que yo creo que tantito también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín Sedano, doctora Pamela Jiménez Erazo, y a cada uno de los ponentes por apoyarnos a la Escuela de la Corte de Lima con tan brillantes disertaciones. Muchas gracias. Entonces damos por terminado el evento académico. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias, doctores. Muchas gracias. 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 Asimismo, agradecer a cada uno de los asistentes. Por favor, ahorita les estoy enviando el enlace para que puedan registrar su salida para la emisión del certificado. Muchas gracias.